Lean Costing, introducción a la dirección financiera. Para poder entender mejor el Lean Costing y la gestión del Total Delivered Cost, vamos primero a hacer un avance sobre la introducción a dirección financiera. Hay que tener en cuenta 3 puntos clave. El primero de ellos es la cuenta de pérdidas y ganancias, donde mediremos si la empresa es rentable. El KPI por excelencia es el EBITDA. El segundo de ellos es la tesorería, donde mediremos si la empresa es solvente. El KPI por excelencia es el Free Cash Flow. Y el tercer punto clave es el balance, donde mediremos si la empresa está saneada. Y el KPI por excelencia son los fondos propios. Con un ejemplo muy sencillo de una cuenta de pérdidas y ganancias, podemos ver que el EBITDA sale de restarle a las ventas el coste de materias primas, costes operativos y otros costes de estructura. ¿Y cuál es la diferencia entre costes operativos y costes de estructura? En los costes operativos tenemos aquellos costes asociados directamente a la producción de ese producto. En cambio, los costes de estructura son el resto de costes. Por ejemplo, una industria que produce un producto X. Todos los costes en esa fábrica son costes operativos, mientras que los costes del resto de departamentos soporte son costes de estructura. EBITDA es el acrónimo de Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations, es decir, beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es por ello que si al EBITDA le restamos las amortizaciones de las diferentes inversiones que hemos ido realizando, tenemos el EBIT, es decir, Earnings Before Interests and Taxes, beneficios antes de impuestos e intereses. De tal manera que si a dicho EBIT le restamos los impuestos y los intereses, tendremos el BDI, es decir, el beneficio después de impuestos. Otro ejemplo de KPI muy utilizado en algunas compañías es el MOP. ¿Y qué es el MOP? El margen operacional, que se calcula obteniendo el porcentaje de EBIT sobre la cifra de negocio, es decir, sobre la facturación, que en el caso de nuestro ejemplo son las ventas realizadas ese año. En caso de que en algún año el beneficio después de impuestos, el BDI, no se repartiera entre los socios, este pasaría a formar parte de los fondos propios que veremos ahora en la estructura del balance. El balance de una empresa está formado por el grupo de activo y el grupo de pasivo. El activo está formado por los grandes grupos activo fijo y activo circulante, mientras que el pasivo está formado por los 3 grandes grupos fondos propios, pasivo a largo plazo y pasivo a corto plazo. Los grupos de activo está formado por todo aquello que tenemos y o nos deben. El activo fijo son aquellos activos que corresponden a bienes y derechos que no son convertidos en efectivo por una empresa en el año y por lo tanto permanecen en ella durante más de un ejercicio. Están formados por el inmovilizado, tanto muebles como inmuebles. En cambio, el activo circulante, al contrario, son aquellos bienes y derechos que sí que son convertidos por una empresa en el año. Estos están formados por la tesorería, es decir, el dinero que tengo en el banco, clientes, es decir, el dinero que me deben los clientes que todavía no me han pagado, y las existencias, tanto de productos en curso como de productos terminados, como de materias primas. El pasivo está formado por la financiación de la empresa y todo aquello que debemos, es decir, nuestras deudas. En el primer grupo, los fondos propios están formados por el capital, es decir, aquel dinero con el que se fundó la compañía, las reservas, tanto obligatorias como voluntarias, y los resultados de los ejercicios que no han sido repartidos entre los socios. Por otro lado, el pasivo a largo plazo está formado por aquellos grupos de deudas a largo plazo y el pasivo a corto plazo son las deudas que tenemos a corto plazo. ¿Y cuáles están formadas? Principalmente por la cuenta de proveedores, es decir, aquello que yo todavía debo a mis proveedores
y otras deudas que tenemos a corto plazo. Si al activo circulante de la empresa le restamos el pasivo a corto plazo, es decir, el pasivo circulante, tenemos el fondo de maniobra o lo que también llamamos en inglés working capital. Si al fondo de maniobra o working capital le restamos la tesorería no operativa, tenemos el NOF, es decir, las necesidades operativas de fondos. Esto es un concepto clave para que más adelante podamos entender cómo afectan los stocks a nuestros estudios de rentabilidad y cálculos de ahorros generados con el TDC, porque además vamos a ver cómo afectan claramente al free cash flow de la compañía. Podemos, por tanto, decir también que el NOF es igual a las existencias más la tesorería operativa más la cuenta de clientes, es decir, lo que nos deben nuestros clientes, menos el pasivo a corto plazo, es decir, lo que nosotros debemos, que principalmente esa parte está formada por lo que nosotros debemos a nuestros proveedores. De esta manera podemos hacer una estimación de cara a cuando calculemos los estudios de rentabilidad de los proyectos de mejora y el free cash flow que conseguimos. ¿Cómo? Pues podemos equiparar la cuenta proveedores, es decir, el dinero que nosotros debemos a nuestros proveedores, con las cuentas de tesorería operativa y cuenta de clientes, es decir, lo que nos deben nuestros clientes a corto plazo. De esta manera, el NOF se iguala a las existencias. Por ello, el NOF es el stock o inventario que tenemos parado en nuestra empresa. El KPI por excelencia para medir la tesorería es el Free Cash Flow, de tal manera que si yo quiero saber cuánta tesorería me queda este año, tendré que sumar la tesorería del año anterior más el Free Cash Flow generado este año. Para calcular el free cash flow se utiliza el principio de caja, es decir, al contrario que en la cuenta de pérdidas y ganancias que se utilizaba el principio de devengo. ¿Y cuál es la diferencia? Con el principio de devengo registramos en el momento en el que ocurren los hechos económicos, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro. Y en cambio con el principio de caja se registran en el momento de pago o de cobro. De esta manera podemos utilizar una fórmula muy sencilla para calcular el free cash flow, que es el EBITDA, que recordemos que es los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. A este le restamos los impuestos y los intereses. Recordemos que utilizamos el principio de la caja. A este le restamos las inversiones que hacemos este año. En el caso de la cuenta de resultados, no restamos las inversiones, dado que recordad que las inversiones se amortizan, por lo que restas la parte correspondiente, que es la amortización. Y a lo que nos queda le restamos el incremento de necesidades operativas de fondos de este año versus el anterior. Es decir, yo quiero ver cuánto me han pagado de más o me han debido de más este año versus el anterior, porque recordemos que utilizamos el principio de caja. Veamos un ejemplo sencillo. Necesidades operativas de fondos. Teníamos el año anterior 3 millones de euros, mientras que este año 1 millón de euros. Intereses, 300.000 euros. Impuestos, 2 millones de euros. CAPEX, realizamos este año una inversión de 10 millones de euros que se amortiza a 10 años y nos dicen que el beneficio después de impuestos de este año ha sido de 16 millones de euros 700.000. De esta manera podemos calcular el EBITDA. ¿Cómo? Pues tenemos el beneficio después de impuestos al que le sumamos los intereses, le sumamos los impuestos y le sumamos la amortización de nuestra inversión y nos da un EBITDA de 20 millones de euros, mientras que también podemos calcular el free cash flow. ¿Cómo? Pues al EBITDA le restamos los intereses, le restamos los impuestos, le restamos el incremento de necesidades operativas de fondos y le restamos la inversión, no la amortización, la inversión entera.
¿Por qué he resaltado lo de restamos los incrementos de necesidades operativas de fondos? Porque si os dais cuenta, este año el incremento es negativo, es decir, 3 millones del año anterior y 1 millón este año, por lo que el incremento es de menos 2 millones. Es por ello que pasará sumando dentro de la fórmula. Esto da un resultado de 20 millones de EBITDA menos 2 millones de intereses, menos 300.000 euros de impuestos, más 2 millones del incremento de las necesidades operativas de fondos y menos 10 millones de los CAPEX, total un free cash flow de 9.700.000 euros. De esta manera vemos que en este caso el free cash flow es menor al EBITDA, como suele ser normal, pero no tiene por qué ser siempre así, dado que el free cash flow puede ser también mayor al EBITDA. ¿Cuándo? Cuando tenemos desinversiones, que eso es común, o incluso sin tener desinversiones, en el caso de no tener inversiones o de tener inversiones muy bajas y que el incremento, como ha pasado en este ejemplo, de las necesidades operativas de fondos fueran negativas, por lo que pasa a sumar. De esta manera podríamos tener un free cash flow mayor al EBITDA. No podemos finalizar la introducción a la dirección financiera sin antes resaltar tres conceptos clave, dos de ellos ya vistos: CAPEX, NOF y OPEX. CAPEX, Capital Expenditures. ¿A qué nos referimos con CAPEX? Pues a las inversiones. NOF, necesidades operativas de fondos. Hemos visto ya el concepto, pero en nuestros proyectos de mejora lo asemejaremos a aquel stock que tenemos parado. Y OPEX, Operational Expenditures, de tal manera que son los gastos operacionales. ¿Para qué utilizaremos estos OPEX? Para ver el retorno del coste, es decir, la mejora del coste que hemos conseguido sin tener en cuenta los CAPEX y los NOF. Estos tres conceptos serán clave a la hora de realizar los estudios de rentabilidad de un proyecto de mejora Lean y además también serán clave para calcular nuestro Total Delivered Cost.